Muy bien. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy Gusto en bien, profesor. El saludarte. gusto es mío de estar por acá junto con mis compañeros de estudio y bueno, en este encuentro de saberes, como tú nos has enseñado a decir, ¿no? Así es. Este encuentro de saberes digitales, pues cada día es más amplio. Cada día esto está, pues, que ¿cómo es? Incontrolable de cierta manera, porque han aparecido, pues, ciertas acciones digitales que nos han obligado literalmente a estar inmersos en ese panorama. Y fíjate, Carlos, que esto me da a mí, pues, una reflexión, por decirlo así, con respecto a lo que uno ha vivido en la experiencia de vida con el uso de estas tendencias tecnológicas. Obviamente, yo siempre lo digo, tengo más de 14.300 horas. Eso se traduce casi en 40 años. Sí, Es mejor decir las horas que los años, ¿no? Metido en estos ambientes digitales y tecnológicos, y sobre todo cuando inicié, me fui por la rama de la programación. Y por allí, pues, porque habían personas que se dedicaban a reparar equipos, a mantener estructuras, etcétera. Entonces, en ese momento de mi vida, cuando yo comencé programando a nivel de estructuras, programación estructuradas y programación funcional. De hecho, trabajé con Fortran muy poco y con RPG y más que todo a nivel de aprendizaje con Pascal y a nivel de desarrollo con un entorno que se llama, o se llama, no sé si todavía existe, Fogbay, y uno maravilloso que todavía sí sé que existe, que se llama COBOL. En por, este momento, mi dedicación, mi trabajo, me desempeñé como programador monolítico, es decir, me dedicaba a construir una aplicación de escritorio y jamás pensé que el Internet iba a aparecer. Y bueno, todo se centraba en un equipo PC, y luego, pues, obviamente, la aparición de las redes permitió que la estructura de la programación se fuese enfocando en función a compartir recursos, básicamente a compartir base de datos para efecto de switchar, pues, los registros, las consultas y las interacciones que iban a haber en ese momento con ciertas aplicaciones que pude comenzar a desarrollar. Recuerdo que uno de los desarrollos que trabajé fue un sistema de inventario, y allí, pues, si el programa no lo tenían en otra computadora, no lo podían utilizar. A nivel de red, no había esa posibilidad de montarlo en un servidor para que desde allí se compartiera, sino que había que montarlo en cada equipo. Ahora la base de datos sí se podía compartir en ese momento evolutivo, ¿no? Pero bueno, todo esto te lo cuento, Carlos, porque creo que esa historia cambió rotundamente, ¿no? Y sobre todo, allí, en ese momento, yo trabajé inclusive con Santa Cruz Operation, con lo que llaman el Linux. ujú. Caso particular, Santa Cruz Operation trabajaba con una filosofía, con Unix, y allí, pues, a veces costaba mucho trabajar con los recursos porque los terminales había que configurarlos y desarrollar, pues, toda una lógica para poder hacer que un terminal pudiese funcionar en conexión con un servidor principal. Y esto era una tarea, pues, muy tediosa, y obviamente la conexión con los equipos, las impresoras, todo eso era un andamiaje, pues, que creo Sí, que hoy día, pues, la cosa cambió. ¿Qué opinas tú de esta reflexión, Carlos? sí, bueno, muy importante tu pregunta, profesor. Yo tengo una pasión enorme por los sistemas de gestión. Yo pienso que el gran avance que nosotros hemos tenido en esta dimensión de las tecnologías, especialmente en temas de desarrollo de software, viene por ahí por esa palabra de gestión. De hecho, los procesos, la gestión por procesos es realmente la estructuración que ha permitido que todo este desarrollo de la tecnología de desarrollo de software hayan avanzado. Entonces, hablamos de talento humano, liderazgo, hablamos de gestión del conocimiento y hablamos de competencias. Tú estructuras esa gestión por proceso de esa manera
y comienzan a aparecer genialidades como por ejemplo este, este tema de hoy, de la infraestructura como código. ¿Por qué? Porque nosotros venimos acumulando todo un conocimiento sobre esos elementos que usted ha señalado anteriormente. Y todos esos conocimientos eh, se llevan a una base de software que gestiona y facilita las actividades. Ese es el gran avance. Entonces, antes nosotros estábamos limitados por la localización, bien sea en una oficina, bien sea en, en las propias casas, porque se desarrolla también en los hogares, en el aspecto doméstico. Eh, y de repente nos damos cuenta que todo aquello que físicamente tú tienes que adquirir, computadoras con condiciones de CPU, con condiciones de memoria, el internet y todo ese poco de Espaciosos elementos. servidores. Claro. Entonces tú, sí, entonces tú ahora te das cuenta que todo se transformó en código. Entonces, si antes todo era a punta manual de configurar cosas, servidores, ahora es a punta de clic. Y la base del conocimiento, por eso te hablo de gestión del conocimiento, la base del conocimiento que audita, que acompaña, que revisa, están allí en esos grandes desarrollos de esas plataformas como la que hoy vamos a hablar. Claro, y fíjate Entonces, algo. en resumida cuenta, el tema de gestión aquí aparece por todos lados. Pesa Sí, mucho. sí, básicamente, de hecho, eso era el objetivo, pues, de una sistematización y un control Sí, de la data, la generación de información, la generación, pues, valor de lo que significa el proceso y transformación de un dato, ¿no? Entonces, esto sí. requería recursos y sobre todo a nivel de desarrollo, estructuración muy particular, porque yo recuerdo, haciendo esta remembranza, Carlos, que para construir una aplicación, por ejemplo, yo tuve una experiencia en construir un sistema de control de estudio donde tenía que desarrollar una estructura que requería equipos de gran tamaño, de gran Ujú, capacidades, y eso cuando no se tenía a la mano, pues obviamente generaba un overflow, o sea, un colapso sobre todo de las rutinas de programación, de los cálculos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando comencé a generar cálculos de índice académico, que ujú, tardaban, se hablaba de hasta 10.000 estudiantes que se procesaban y se tenía que calcular, había que esperar el fin de semana para que ese computador hiciera ese proceso. Y además, sí, cuando me conseguía el lunes en la mañana, que se había caído porque los recursos que se tenían no eran fundamentales. Y lo otro interesante, exactamente. que el programador era uno solo, o sea, el que construía todo. Exacto. Controlaba la base de datos, lo que hoy día se conoce como el back-end, el front-end, tenía que ser diseñador, tenía que ser Sí, novio de la madrina, es decir, tenía que, cuando en esos tiempos decía, mira, pero es que el sistema no, coño, eso es culpa del programador, no que no permite validar, ese es culpa del programador, no que la persona, ese es culpa del programador, todo era una persona que necesitaba, que tenía literalmente el control sin entender, obviamente, que había toda una responsabilidad compartida, pero que no se asumía. correcto. ¿Entiendes? No se asumía, todo se le Sí, echaba la culpa a esa persona que controlaba toda una infraestructura y todos unos recursos. Y en ese caso particular, gracias a Dios, esto implosionó y se sí, generó pues una necesidad de crear, por ejemplo, que hoy día ya viendo todas estas capacidades tecnológicas, los recursos digitales en el ambiente de la nube, todo lo que son los microservicios, todo lo que son las API, todo lo que son los desarrollos, ¿cómo te digo?, independientes en función a un mismo proyecto, ya todo puede estar desarrollándose de manera integral, pero digamos independiente y de tal manera que un sistema, un desarrollo no se va a caer, no se va a detener porque algún bloque dentro de la estructura de programación pues no está avanzando. Eso para mí ha sido una de las evoluciones muy relevantes y yo lo comentaba la vez pasada
que obviamente un programador no trabaja solo. Además, de hecho, el concepto implícito de un programador cambió. Total. Sobre todo a partir de la entrada de incursión de la computación en la nube, que tú prácticamente es una cuestión paradigmática, ¿no? Tú pasas de un paradigma de sistema centralizado, como lo que acabas de explicar, a un paradigma de entornos distribuidos basados en la nube. Es Pero correcto. que aún todavía, y eso lo vamos a conversar hoy, Ajá. hay muchos desarrolladores que no han dado el paso. Y Virgilio, que estás allí, yo Ajá. recuerdo que el seminario pasado de telecomunicaciones me dijo, Carlos, métete en ese tema. Hay mucho, pero mucho, mucho futuro allí, definitivamente. Definitivamente. El Virgilio, el Nostradamus de la tecnología. Nostradamus, sí. Mira, Sí, de hecho, bueno, me preocupa eso porque el aprendizaje de la nueva generación sí, enfrenta un reto muy disruptivo por el hecho de que no se va a preparar únicamente como programador. Es decir, ya como te dije, el concepto de programador creo que involucionó. Es decir, cada una de las partes que conforman un programador ya son especialidades sí, que puede ser inclusive hasta muy de ingeniería. sí, Tal manera que el nombre de programador se quedó corto, muy corto hoy día. A mí no me puedes contratar como programador porque tienes que contratarme como un elemento dentro de la estructura de desarrollo que va a ejecutar un rol específico. sí. Cae Tú eres como dentro del concepto de la economía de la especialización. Son especialistas en cosas muy puntuales. correcto. Y Y eso, volvemos al concepto de Adam Smith, de la teoría de la cadena de valor, ¿verdad? claro, Totalmente, eso está totalmente, vigente, eso está vigente. totalmente, Lo que no, totalmente. lo que me preocupa es que las universidades no están vigentes. Muchas universidades todavía tienen contenido, currículum de formación que tienen datas de nombre totalmente prehistórico. Sí, sí. Entonces, no, si no estamos al ritmo de los Mm, cambios, de los contenidos, de las formaciones que exige estos ambientes de mucha especialización, es que de hecho, Carlos, sí, este tema que tú vas a conversar y que vamos a entrar en materia ahorita, por favor, sí, pero todos los temas que hemos estado desarrollando en este doctorado y que vamos a seguir desarrollando, cada uno tiene todo una formación universitaria muy sí, profunda y técnica, porque van a llegar al punto donde van a engranar con equipos de trabajo. Y por eso es tan importante lo de las metodologías ágiles, sobre los DevOps, sobre la computación, la programación continua y todas estas cosas que son literalmente nuevas para este señor que vivió en ese pasado. Pues creo que hay necesariamente que vencer barreras. Y esa barrera, sí. por supuesto, tiene que comenzar por las instituciones, los educadores, los formadores, que van a darle pues la oportunidad a esas nuevas generaciones. Ahora fíjate, en función a todo esto, pues vamos a analizar lo que está pasando con las infraestructuras tecnológicas, porque es allí donde nosotros podemos desarrollar, digamos, un conocimiento claro de cómo se comportan, cómo se trabajan y cómo suplen literalmente a esos modelos tradicionales de estructura. Cuéntanos, Carlos, ¿de qué se trata el tema de Terraform, por ejemplo? Sí, sin dudas, cuando hablamos de infraestructura como código, el referente número uno es Terraform. Se ha constituido en el fuerte en esta materia. De hecho, en las librerías de GitHub, el lenguaje propio HTC de esta infraestructura, de esta herramienta, es uno de los que tiene más tendencia en crecimiento. Todos los desarrolladores se están alineando con ellos, están aprendiendo de ellos, están utilizándolo. Y básicamente, aquí, como para no dar un salto y dejar un salto vacío en la introducción que hiciste, profesor, excelente. Eh, la aparición del paradigma de la computación en la nube cambia totalmente todo esto, ¿verdad? ¿Qué pasa
en el inicio del desarrollo de esas patentes, como lo decía en el video, aparecen empresas como Amazon Web Services, que es el pionero en este asunto. Entra IBM en la nube. De hecho, Carlos, se llama Amazon Web Server. Es decir, Sí, ya se está sí, etiquetando otro sí, servicio. No es Amazon de entrega a la casa, sino un server. Es decir, sí, que ¿no? Y cuando analizan la capacidad de enriquecimiento del señor Bezos, quien más aporte está dando al enriquecimiento de esa corporación no es ya la tienda electrónica, sino la infraestructura de la nube. 60% pesa en la actualidad los ingresos por ese concepto. O wow. sea que sí, 60% de los ingresos de Amazon ya lo representan por los servicios de la nube. Ahora, me imagino que la competencia como Windows Azure debe estar por cerca de la misma cantidad, ¿no? Deben Porque estar por allí. ellos tienen Sí. digamos, esa capacidad de ofrecer esos servicios que hoy día pues son una necesidad. ¿Y cómo se pelean estas grandes corporaciones, por ejemplo, con clientes como el Departamento de Defensa de Estados Unidos para prestarles los servicios de computación en la nube? Eso es extraordinario leer sobre ese tema, muy apasionante. De hecho, la inteligencia artificial de OpenAI está en Microsoft Azure. Creo que Total. es la que está soportando eso y la velocidad, obviamente, es un requisito fundamental. Ahora, Carlos, en función a este cambio, obviamente la infraestructura de la informática, la infraestructura de trabajo, de Sí, desarrollo, sí, lógico, ¿verdad? Eh, obviamente integra herramientas y es entonces cuando esta alternativa que tú has compartido con nosotros de Terraform es una de las tantas que en este caso particular se refiere al manejo estructural del trabajo que se desempeñará allí, ¿no? Ahora yo me doy cuenta que Terraform tiene una serie de prerequisitos, de elementos, inclusive de lenguaje, como tú bien lo dijiste, correcto. que se pueden implementar. Cuéntanos un poco de qué se trata eso. Sí, una de las, digamos, de la importancia, por ejemplo, del lenguaje que ellos ocupan, el HCL, Ujú. tiene su base de popularidad porque es un lenguaje que es legible a la vista del humano, pues. Va creando como una trazabilidad. El PAC, lo que llaman Sí, el camino, la sí, ruta de acción que se va a exacto. ejecutar con cada uno de los servicios, supongo, ¿no? Todas las decisiones, podemos decirlo así, todas las decisiones que se van tomando a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo del software en la arquitectura de la nube, va dejando una trazabilidad, de modo tal de que todo está documentado. Cuando ingresa un nuevo miembro al Ujú. staff de trabajo, no anda perdido porque simplemente va a la plataforma y puede ir consultando todo lo que ha venido ocurriendo, los cambios, los aportes. Y bueno, eso es HCL, por eso Claro. su gran... Es ese lenguaje HCL que es el que trae el secreto operativo de esta plataforma. Me supongo que desde Sí, allí se establecen variables, sí, se activan recursos, se sí. manipula la secuencialidad e Y aquí hay inclusive, un elemento muy ajá, interesante, profesor. En todo el desarrollo de las patentes de la computación en la nube, estamos hablando de Amazon Web Service, estamos hablando de Microsoft Azure, estamos hablando de Google Cloud, estamos hablando de IBM, estamos hablando eh, de otros proveedores que están entrando en la escala bien fuerte. Todas esas patentes tienen una forma, sus propios lenguajes internos, su propia forma de trabajar, pues. ¿Qué hace HCL? Unifica, habla un lenguaje común con el desarrollador que se entiende con cada una de esas plataformas claro, y da el avance de permitir el uso de la nube híbrida, que es el 80% de los software que existen en el mundo en este momento están basados en ese paradigma de la nube híbrida. claro, Se claro. puede conectar con Amazon Web Services, se puede conectar con Microsoft, se puede
conectar con Google perfectamente. Algo sencillo que se puede visualizar con este tipo de solución es que yo no necesito, o cualquier usuario, yo o cualquier usuario, no necesito de un recurso tecnológico de alta gama para poder acceder, en este caso particular, a ese recurso. Simplemente con la puerta del Internet, Sí, obviamente ya quedaría de parte particular de cualquier usuario que requiera este recurso y sea parte del equipo, de tener una buena conectividad de un aparato, pero no el aparato que anteriormente se necesitaba, con un terminal que tuviese unas sí, configuraciones de alta gama y alta capacidad o configuración para poder acceder a eso. O sea, ese es el cambio disruptivo. De tal manera sí, que es allí donde este entorno de desarrollo, de trabajo, porque es un entorno de trabajo operativo, sí, porque de alguna forma u otra nos va a permitir usar o activar microservicios, inclusive entornos de la nube, recursos de la nube, y que va de algún modo a monitorear de cierta manera todo el trabajo corporativo en función a un proyecto que se vaya a construir o que esté en evolución o que tenga en una evolución continua, que es la que yo sí. considero que es el criterio, ¿no? Hay un elemento clave en esta conversación, profesor, específicamente con el tema del lenguaje HCL, y es la reutilización de extractos de líneas de código o de valores. Tú puedes declararlo en una parte de un módulo y tú lo puedes reutilizar si el caso aplica. Entonces ahí viene la eficiencia de ese software en tiempo, porque en tiempo tiene una connotación muy importante hoy en día en el tema del desarrollo de software. El código limpio, pues, como dicen, pues, Sí, 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 sí. correcto. Es un tema Y muy... bueno, otro elemento clave que yo recalco en todo esto, aun cuando sabemos muy bien que para cualquier persona que se lo proponga, puede llegar a ser un especialista en este lenguaje de programación. Sabemos que la dificultad está en hablar el lenguaje de ese, sí, De ese entorno. de ese proveedor, pues, hablar el mismo lenguaje. O sea, esa es la parte, digamos, la desventaja que dicen, la única desventaja que de momento más visible, que es estudiarse cómo operarlo, cómo utilizar las líneas de código, cómo, ¿me entiendes? Esa es la Claro. dificultad, pero Pero, es su simplicidad es ujú, la que tiene cautivado a todos los desarrolladores. claro, ahora lo interesante es lo siguiente. El proceso de migración, o sea, cualquier organización, cualquier empresa, institución que tenga un software hoy día bajo el esquema tradicional, Sí, montado en un servidor y que ya yo creo que eso literalmente no debe estar existiendo ahorita. Yo creo que todo está montado en la nube, pero no sé si hay alguna experiencia que tú conozcas que esté desarrollando este trabajo. Tengo entendido, por ejemplo, conozco el caso de, del servicio donde trabajó María, donde trabajó Luis, mm, donde trabaja Luis, que hemos conversado sobre ese tema, sobre experiencias en otras áreas. Tengo entendido que Spotify, tengo entendido que Netflix, tengo entendido que todas esas empresas que tienen, digamos, un desarrollo continuo y una estabilidad, pues utilizan este tipo de prototipos para poder mantenerse, obviamente, en evolución y sobre todo en que garantizar el servicio a sus usuarios. Es obligación en este momento que toda organización migre sobre ese punto, ¿no? ¿Qué total. recomendaciones le daría principalmente a estas empresas o instituciones? Es una gran pregunta, profesor, una gran pregunta. Y la abordamos nosotros en un seminario pasado con la profesora, la doctora Darjeeling. Em, Existen fuentes muy confiables que hablan de unas estadísticas de que muchas empresas hicieron pasar su software tradicional,
basado en sistemas centralizados a la nube. Lo hicieron y tuvieron que regresarse porque no funcionó. O sea, es necesario recodificar todo nuevamente para adaptarlo a la tecnología, porque ahí está, por ejemplo, el caso de Terraform. Terraform valida esos códigos. Los códigos ya tradicionales que teníamos antes, aunque puedan tener ciertas coincidencias, es necesario adaptarlos a la infraestructura de la nube. No son 100% compatibles. Hay que reescribirlos nuevamente. Pero con una base de conocimiento como la que traes, es mucho más fácil que comenzar desde cero. Es que de hecho, creo que la parte de desarrollo tiene que reescribirse Sí, por el mismo hecho de las formas, de las estructuras novedosas que hay de programación, sobre todo en los frameworks que se están, en los patrones de desarrollo que están evolucionando y que aparecen cada día con más, digamos, facilidad de construcción. sí, Y es ahí, por ejemplo, hoy día que el Python está haciendo también un papel interesante en todos estos desarrollos, pues crea funciones o rutinas que hoy día puedes hacerlo como sea antes, es bastante simplificado. Pues. sí, Ya uno no piensa en mucho código para desarrollar, sino más bien muchas funciones que están sí, sintetizadas en estos ambientes. Entonces, es ilógico que tengamos un desarrollo primitivo con amplias instrucciones, con amplios contenidos de rutina que va a ir a la nube y que más bien va a ocupar espacio en vez de ocupar, digamos, facilidad o flexibilidad en cuanto a su usabilidad. Y obviamente las estructuras de base de datos, estos servicios generalmente exigen criterios de estructuras, estructuras inclusive no estructuradas, porque se habla de base de datos estructurada y no estructurada. correcto. En función a eso, pues hay oportunidad de obtener más data, más servicios que con un patrón de desarrollo primitivo, ¿no? Sí, Literalmente hablando. ¿Qué opinas tú de esta reflexión, Carlos? sí, bueno, en todo esto, profesor, pesa mucho el tema cultural también, ¿verdad? El tema cultural. Hay muchas empresas que les cuesta dar el paso por un tema de confianza, por no decir lo Claro, contrario. Sí, un tema de confianza. claro. Pero cuando uno se adentra en los estudios de todas las ventajas, las desventajas, las fortalezas, la debilidad de todo esto, conlleva a incluso a llegar a la conclusión que a Ujú. nivel de seguridad, Virgilio me decía, en Internet no hay nada, no hay 100% seguridad, y eso lo aprendimos en el seminario anterior con usted, profesor. Pero las, digamos, la nube es una herramienta para lidiar de una manera muy eficiente el tema de la seguridad. Entonces, muchas empresas, y tengo la experiencia yo aquí mismo en un par de empresas de industria, que me he reunido con ellos sobre hablar de ese asunto, y en la cultura ellos se limitan. Entonces, Claro. es un tema también, es un desafío para nosotros, la academia o los desarrolladores o los que tenemos pasión por esto, de que estos espacios incluso pueden impactar a nivel de ese tipo de empresas para que vayan cambiando culturalmente hacia modelos ágiles y mucho más eficientes, porque todo esto tiene que ver con eficiencia, Carlos, con productividad. exactamente. Y date Mm, cuenta de algo que eh, pues, me da pálpito mm, pensarlo, porque como educador, pues me mm, preocupan las nuevas generaciones. Han evolucionado, como lo comentamos al principio, que la sí, programación se desintegró literalmente en función a todo lo que estamos conversando. Pero además de la programación, hay otros puntos interesantes que se van integrando a estos entornos nuevos, cambiantes, como el que tú has conversado sobre Terraform, ¿no? Y otros ambientes, ¿no? Por ejemplo, se habla de Docker, que es otro espacio de trabajo interesante. Hablamos de los microservicios, que, que son una manera
modularmente integrada. Recuerdo cuando yo usé ese concepto, chicos. Recuerdo que yo usé ese concepto en algún tiempo de mi vida, una tesis que asesoré a una amiga. Yo le decía, la programación es modularmente integrada. Y lo dije como hace como 25, 30 años atrás, Sí, porque yo pensaba en eso. No es que yo soy el descubridor del tema, ¿no? Pero cuando se habla de que la programación es modularmente integrada, yo lo tenía pensado entonces que desarrolla un módulo y ese módulo tiene que respetar los criterios de integración de los otros módulos. Y hoy día eso es lo que se llama microservicios, por ejemplo. También ha evolucionado en este ambiente la arquitectura de un software. Y eso para nadie es un secreto, que la forma, los niveles de desarrollo son obviamente cambiantes y respetables en función de la arquitectura, en el caso particular de esta infraestructura tan novedosa. sí, Y hablé inclusive de la programación monolítica, que se puede seguir ejecutando la programación monolítica, es decir, modular, pero no significa que una programación monolítica va a detener un desarrollo. Es decir, un desarrollo antes se caía un módulo y se apagaba el sistema. Es decir, sí, no corría el sistema. Yo cuando trabajé con el sistema de control de estudio, no, mira, que el reporte no da, ok, si no funciona el reporte, no funciona todo el sistema. Había que compilar y apagar para poder ejecutar. Hoy no, hoy con la programación monolítica dispersa, distribuida, pues da la sí, oportunidad de que puede estar reparándose una rueda mientras el carro va rodando, literalmente correcto, hablando, ¿no? correcto, O sí, sea, hay una sí, especie de autonomía y toda esta filosofía nos lleva a pensar de qué manera pues, podemos formar a nuestras generaciones con este nuevo ciclo de vida de desarrollo de software. Porque sí, yo recuerdo que nos hablaban de un ciclo de vida de desarrollo de software. El software nace, y crece, se desarrolla y muere. Pero aquí el no, ciclo de vida es continuo. El total. software muere y vuelve a nacer. Vuelve a nacer porque hay un recurso cíclico de desarrollo. Y me discúlpame que me Y eso es apasione Terraform, con y eso este es Terraform, tema. y sí, y eso es Ah, Terraform, y eso es Terraform, tal cual, ese ciclo de vida así, pudiésemos decirlo infinito, ¿no? Que pasa de sí, una generación de desarrolladores a otra. literalmente, Eso es Terraform. literalmente. Exactamente. Sí, Eso es lo que sí, hace. sí, Bueno, Carlos, mira, de verdad me emociona mucho estos temas y a ti y a todos los compañeros, porque es parte de la evolución y de la claridad que tenemos que tener a lo que nos enfrentamos y a lo que debemos sí, prepararnos. Y obviamente de esto nace la posibilidad de crear unos temas de investigación bastante interesantes, sobre sí, todo en el contexto real que vivimos. Si las organizaciones en nuestro entorno no están inmersas en esto, pues averiguar el por qué. Y una de las causas fundamentales de esto es la accesibilidad, es el desconocimiento de nuevos paradigmas, es muchas veces falta de orientación y falta de conocimiento real de lo que está sucediendo con estos ambientes cambiantes. Imagínate tú que la inteligencia artificial se haya dedicado únicamente a una programación local, no funciona. Por eso que yo funciona. digo yo, profesor, porque la inteligencia artificial emergió en nuestras vidas prácticamente el año pasado, cuando nosotros fuimos los pioneros en hablar de inteligencia artificial en el mundo, creo yo, ¿cierto? Sí, sí, Con sí. nuestra materia. Bueno, vamos Yo a... digo que Ajá, Terraform, profe, para cerrar, sí, eh, te digo una cosa, Terraform solucionó la debacle de los desarrolladores, porque es un entorno colaborativo, es claro, un entorno los de organizó, co-construcción, los sí, de organizó. co-construcción, es un entorno humanístico, o sea, y eso, contra eso la inteligencia artificial, bueno, vamos a ver qué nos va a decir Virgilio, que es muy profundo en su análisis, pero Fíjate, por esa es la cierto, gran diferencia. Carlos, por ahí leí algo, porque Terraflop es un software libre, es una Sí, plataforma de uso libre, pero sí, por ahí leí una crítica, por cierto, leyendo un poco antes para conversar contigo, de que la conexión con los microservicios, con los recursos, aparentemente hay un problema, creo que está en las últimas noticias, lo leí como noticia recentita, porque ¿qué ha pasado con la inteligencia artificial?
en el caso particular, para relacionar este hecho con Terraform. Sí, Y es posible que Terraform esté pasando por lo mismo. ¿Por qué tú me das tantas cosas gratis si no, de qué vives, no? Dirá uno. sí, Entonces, cuando en principio la inteligencia artificial fue gratuita, bueno, ahora con ChatGPT aparecen las fulanas extensiones. Y cuando tú sí, vas a una extensión y descubres que dentro de la extensión hay una conexión y hay una facilidad de hacer las cosas, pero resulta que hay que pagar. Es decir, lo exacto. privativo está disfrazado detrás Sí, de lo que es gratuito. Entonces, aparentemente Terraform, la conectividad, hay por allí una crítica de que la conectividad que hay con los otros recursos aparentemente está generando una suscripción y no está mal pagarla, porque no tampoco, está mal. tampoco no te está, yo me ahorraría más bien pagarle 20 o $15 mensual, depende del tamaño de la empresa, que comprarme esos recursos y esos recursos, si no por un sourcing, literalmente no me va a servir de nada, porque en menos de 2 o 3 años ya pierde vigencia. Si yo compro equipos, no tiene sentido. De hecho, yo recuerdo a un colega, mi amigo ahorita, mi socio, José Quintero. José Quintero fue Ujú. jefe del centro de computación de la universidad. Él tenía una visión evolutiva en función a que él consideraba que la tecnología se tenía que contratar por outsourcing y no comprar equipo, porque la razón la da si usted va a la Estaba universidad clarísimo. en este momento, usted ve unos cementerios de equipos que literalmente no permitieron ese tipo de trabajo cambiante, ¿no? Pero en este caso particular no es un outsourcing, sino en este caso particular es usar un recurso que ya es compartido y que literalmente se va a mantener actualizado. Obviamente, de acuerdo a las tendencias, pues me sale mejor tener un espacio en la nube. Bueno, Absolutamente. Carlos, cónchale, muy interesante el tema, nos hemos excedido porque de verdad estos temas excitan el conocimiento. Da incluso para amanecer conversando de este tema. Es Así muy, es. muy apasionante. Vamos a Sí, darle unas breves palabras de dale. intervención a Edgar, que queda aquí Edgar y Gracias. Robert, a ver qué aporta. Edgar, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Creo que al compañero Virgilio se le fue la luz, profe. ¿Oíste? Ok. Profe, el tema está muy interesante. Yo estuve investigando y estuve leyendo algo. Bueno, básicamente es toda la automatización o digitalización de toda la infraestructura de lo que tiene que ver con lo que es un data center como tal. Vas a tener tu servidor web, vas a tener tu servidor de almacenamiento, vas a tener, en el caso que requieras segmentar o tener tu red segmentada o distribuida, la vas a tener también. Bueno, es digamos que una tecnología que está ahorita muy de punta y por lo que estuve investigando, tuvo un boom muy fuerte con la llamada pandemia, cuando estuvimos encerrados. Básicamente, una cantidad de empresas migró a ese tipo de tecnología, ya que tenían todos los servicios a la mano. No necesitabas ir al data center a hacer cualquier respaldo, a quitar un disco, a quitar el potecito o el equipo viejo para poner el respaldo de la base de datos. Una tecnología que está cambiando y en combinación con lo que es la inteligencia artificial y el procesamiento en masa de datos, pues digamos que es el boom actual sobre todo de las empresas de Norteamérica, de parte de Europa. Aquí en Venezuela lo he visto muy poco, que las empresas estén utilizando este tipo de servicios. En el caso de nosotros, ahí en nuestra universidad, en la UNEYES, pues todavía estamos en la época antigua, todavía estamos utilizando servidores físicos. De hecho, hace poco se hubo un cambio de tecnología por unos servidores con un poquito más de procesamiento y de tecnología, más sin embargo, cuando hacemos cualquier consulta o hacemos alguna petición al portal web, pues nos damos cuenta que la velocidad de transferencia es muy pobre todavía. Pero bueno, cabe destacar que es una tecnología muy ventajosa, sobre todo para el área de desarrollo. En mi caso, que me inclino más por la parte de lo que son las redes y todo lo que es el trabajo en la nube, pues me encantó mucho. También estuve investigando que no solamente Terraform es una de las plataformas, ¿no? Hay sí. otras aplicaciones que también
brindan el servicio. De hecho, no es gratuito, como estaban comentando, que recuerden que hay una de las premisas del software libre, el hecho de que sea libre no quiere decir que sea gratuito. Cuando hablamos de libertades, estamos hablando del acceso como tal al código, ¿no? Que lo podemos manipular, que lo podemos editar, lo podemos mejorar con la comunidad de software libre que actualmente está enfocada en ese proyecto Terraform. Pero también estuve visualizando que hay unas alternativas privativas que también pues manejan sus propios códigos, sus propios lenguajes. Y bueno, lo único que estuve leyendo es que básicamente sirven para una serie de plataformas en específico. En cambio, Terraform, pues por esa virtud que tiene de la comunidad, es adaptable a cualquier tipo de plataforma. Se puede adaptar a la plataforma de Google, a la plataforma de Amazon. Y también Correcto. estuve leyendo algo de un servicio similar que está prestando una empresa rusa. Es muy conocida. Aquí se puso mucho de moda, que es Yande, creo que es que se llama. Y pues esperemos a ver qué nos trae en el futuro esta tecnología. Recuerden que la tecnología es cambiante, ¿no? Cada día, cada momento está cambiando mucho. Esperemos que otra sorpresa nos trae, que otras virtudes y qué adaptación trae para la empresa, las organizaciones como tal. Esperemos que podamos ver todos esos avances aquí en nuestro país. Recordemos que estamos un poco limitados en cuanto a la tecnología por problemas políticos, pero bueno, ese es otro caso. En lo particular, me pareció excelente la presentación de nuestro compañero Carlos. Excelente, profe, tus indicaciones, tus aclaratorias. Muy buen tema. Y lo que te iba a comentar cuando estábamos hablando hace ratico, que es que los temas están muy acordes a lo que estamos viviendo actualmente. Son temas actuales, temas que están en las palestras calientes. Esperemos que sigamos disfrutando de estos temas muy ameno. Y bueno, vamos a darle las palabras a otro compañero Robert. No sé qué puede opinar él de la tecnología que presentó el compañero Carlos. Bueno, si quieres esperamos, o quieres aportar, Carlos, algo sobre lo que Edgar comentó, antes que Robert Sí, participe. sí, solamente hacer una precisión en lo que comentaste, Edgar. Muchas gracias por tomarte el tiempo de participar allí. Siempre te escucho con mucha atención. Es que cuando hablamos de infraestructura como código, estamos hablando de sustituir, meterle, hacer las cosas manualmente en las consolas de la computación en la nube, a hacerlas con un software a punta de código. Simplemente código, infraestructura como código. Y de hecho yo hablaba en el video que tú puedes tener dos monitores, la consola que elegiste del proveedor en la nube por aquí, y en el otro lado puedes tener el Terraform como herramienta. Hay otras, como tú dices, Edgar, y tú puedes ver cómo desplegando aquí líneas de código que están en la librería de uso de acceso gratuito, libre, ¿verdad? En GitHub, tú puedes ir preparando la infraestructura necesaria para el desarrollo de una aplicación. Y más aún cuando ese software esté en funcionamiento, tú tienes una contingencia que sepas que llegó un momento dado de alto tráfico, tú puedes ajustarlo aquí a punta de código y automáticamente la consola lo hace. Ese es el concepto y ese es el gran salto que se ha dado en este tema de tecnológico, de desarrollo. Excelente, excelente. Excelente. Interesante una frase que no sé históricamente por quién fue quien la inventó, ¿no? Divide y vencerás. Divide y vencerás. Hacer todo esto de trabajar con estos espacios, con estos entornos que de algún modo permiten monitorear más control, más independizar el desarrollo. Imagínate esto en un centro de computación donde había que tener unas 15 personas para que se encargara de ir a ver acá, de ir para allá, del Sí. programador A, del programador B, a ver cómo engranar eso. Eso
es totalmente rudimentario. Total. Que aquí, pues, hubo una división modular de ciertas acciones operativas, sobre todo a nivel de control, porque cuando me hablan de Terraform y me hablan de un lenguaje, hay que especializarse en ese lenguaje para hacer craft no en programación, sino en gestión de desarrollo, porque ya está una gestión operativa de un desarrollo. Sí. Y viéndolo desde ese punto de vista, creo que es necesario ya cualquier organización migrar a esos espacios. Sí. Te invito, Edgar, a que motives a la institución a la cual pertenecemos, que haga ese llamado. Bueno, Robert, cuéntanos. Saludos a todos, excelente tema elegido en este caso, por el compañero Carlos y las intervenciones suyas, profesor, y de Edgar también. Bueno, yo le hice ya un comentario a Carlos en su video de Terraform. Le di una apreciación valorativa y fue una extraordinaria presentación en cuanto a contenido, al tema que lo investigó de manera bastante bien. Bueno, en su video él habla sobre algunos elementos como los recursos, los proveedores, el estado y los módulos. Y entonces colocó allí una gráfica bastante interesante que debe ser de su autoría, la de Carlos, en donde él integra estos dos ambientes, los ambientes, digamos, de los equipos que están de manera física y los equipos y los recursos de manera que están ubicados en la nube. Entonces, me gustó bastante ese gráfico, Carlos. Lo enfocaste muy bien, hiciste excelente explicación allí. Ahora bien, quisiera que me aclararas un poco y tengo esa duda con respecto a estos elementos que tú mencionaste allí. Tengo claro muy bien lo de los recursos, los proveedores, pero me faltó, digamos, entender un poco la cuestión de los estados y los módulos. Considero que los módulos me hablas del despliegue ya en la nube, pero quisiera que me aclararas un poco en caso de los estados y los módulos. Pero excelente tema, Carlos, te felicito. Sí, sí, muchas gracias. ¿Me escuchas, no? Perfecto, te escucho muy bien. Muchas gracias por la pregunta, Robert. Mira, cuando nos referimos a los estados, es porque tú puedes gestionar el software de Terraform, bien sea porque como desarrollador haces un proyecto pequeño, ¿sí? Y tú estés solo. Entonces tú puedes trabajar Terraform de modo local en tu PC. Pero ¿qué pasa cuando ya se incorporan otras personas que van a tener acceso a través de Terraform a la arquitectura en la nube? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que darles acceso remotos a ellos. Entonces, por eso tú hablas de ese soporte local o creo que lo llamo allí remoto, ¿no? Correcto, eso es el estado, pues. El estado Exacto. de funcionamiento, local o remoto. O sea, tú puedes configurar, adaptar ese software a esos dos estados. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Y declararlo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque puede ser que coincidan que dos desarrolladores estén metidos en un mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, la plataforma tú tienes que declararles esa condición del estado para que no vaya a perderse un trabajo, ¿me entiendes? Eso por esa parte. Y con respecto a la otra pregunta, cuando hablo de módulos, una vez que tú haces toda la parte declarativa para, a través de línea de código, configurar el servidor, la máquina virtual, la memoria, la parte de redes, estamos hablando de la IP, balanceador de carga, etcétera, etcétera. Aparte de eso, tú en ese ejercicio específicamente que yo puse ahí, yo hablo de un módulo donde tú colocas las líneas de código del sitio web que estás haciendo.
A eso me refiero específicamente ahí. Ahí en ese módulo, tú trabajas con tus propias herramientas, las herramientas donde te sientas más cómodo, donde tú escribes tu código de programación, y obviamente esa herramienta debe ser compatible con la arquitectura de Terraform, pero tú la puedes evaluar, porque acuérdate que estamos hablando de servidores de almacenamiento virtual, donde tú perfectamente todo lo que hacías en la computadora aquí, tú lo vas a colocar ahora allá en la nube, ¿ves? Entonces, Y en cualquier parte puede a eso se acceder. refiere a esos módulos. Y en cualquier parte puede acceder digamos, esta actividad de usuario constructor de esa aplicación. Totalmente. Y una cosa importante, profesor, porque podemos llegar a pensar que esto es para grandes proyectos. No, hasta el más pequeño. Un WordPress se puede perfectamente gestionar por allí, profesor. Perfectamente. De hecho, yo ya le metí la mano a WordPress en Google Cloud. Y Claro. estoy buscando la manera de que los nuevos clientes que voy a atender los atienda en Google Cloud. Pero ahora con esta novedosa herramienta de Terraform, digo yo, Dios mío, ¿hacia dónde me dirijo ahora? Dios. Ay, ojalá que el tiempo no se haga corto. Mira, Carlos. Sí, sí, así es. Así es. No sé Mira, si te saco de dudas entonces en esa parte, Rob. Está muy bien, Carlos, muy bien, digamos, tu explicación. Y bueno, lo interesante de esto, y acotando también lo que dijo el profesor Juan, que aparte de los códigos y todo esto, lo importante es una nueva manera de hacer las cosas. Hay un cambio significativo, la tecnología es disruptiva definitivamente, Sí, de tal manera que ya hemos transitado de lo secuencial, de lo vertical, a un concepto ya modular de estado, que es con lo que tú hiciste la definición de estos elementos de Terraform. Entonces, es eso, son metodologías ya flexibles, correcto. iterativas y, por supuesto, son actualizadas. Fíjate, por lo menos el tema anterior que tocó el ingeniero Luis Cordero, excelente también. Tú estás enfocando uno muy actualizado y bueno, estamos aquí en este doctorado para asimilar todo este conocimiento novedoso y colocarlo en nuestro trabajo de investigación, enfocarlo hacia ese centro de investigación que estamos haciendo. bueno, Sí, sí, interesante. Robert. La presentación del ingeniero Cordero fue un preámbulo, un abreboca espectacular para esta. Porque al final, él llega y dice, porque él trabaja en el banco, él al final dice, oye, yo lo que sugiero ahora es que demos el salto a la nube. Palabras más, palabras menos, eso lo dijo él. Entonces, inclusive esa herramienta que él nombró allí, con la que trabaja, ese pipeline, eso se puede montar a través de Terraform allí en la arquitectura en la nube. Totalmente, profesor. Sí, sí, Totalmente. totalmente. Y hay un término, esto se apasiona más, ¿no? Hay un término que es parte del desarrollo de estos temas, ¿no? Que se llama orquestación. Sí. Es decir, ya nosotros nos vamos a ser gestores ni administradores, somos directores de orquesta. Sí, 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 sí. Orquestar esas plataformas, Sí. conectarla con el usuario, usabilidad, modularidad, integración, ese proceso de orquestación es fundamental. Entonces, todos estos recursos, hay muchos, Edgar, hay muchos, Robert, hay muchas maneras de hacerlo, pero que orquesten en función a la calidad del servicio o del producto que se va a construir es otra cosa. Y es allí Correcto. donde nosotros tenemos que tener mucha lupa y mucha experiencia. En este caso particular, no se habla de que tú tienes que tener conocimiento, tienes que tener un equipo Sí. integrador que se forme verdaderamente con el buen uso de esto, porque no nos las vamos a saber todas. Así Sí, como nadie definitivamente. se sabe la Biblia completa, nosotros Sí, no podemos ser el control, pero sí podemos analizar, ya sabemos por dónde estamos caminando, cuál es el camino espinoso que vamos a orquestar, y bueno, necesitamos disposición y recursos. Mira, la participación de Carlos, particularmente, bueno, Carlos, admiro tu capacidad y tus habilidades. Nos iluminaste,
con este mundo de Terraform. Creo que nos has desmembrado el conocimiento sobre esta poderosa herramienta de infraestructura tecnológica. Creo, de hecho, que la parte de los códigos obviamente es algo más delicado y que requiere mayor tiempo de implementación, porque yo lo aclaré, no nos va a dar tiempo pero sí hemos estado viendo hay un manual de documentación de esta herramienta, como de todas, que orquestan, de tal manera que es vital que nosotros, digamos, nos centremos, pero tu charla o tus recursos que han aportado, Carlos, ha enriquecido a nosotros, a los que pocos estamos en este momento, en este ambiente, ha enriquecido con elegancia y eficiencia, porque de todo lo que has entregado, que es uno solo, tú has entregado del primero, no después, ¿no? ¿Viste, Robert? Sí. Él entregó antes de participar en la película y eso es eficiencia, ¿no? Sí. Pero parte de que este ecosistema tecnológico, o vamos a llamarlo así, de tecnología moderna, somos implícitamente ya parte de ello. Nosotros somos parte de ese sistema. Quizás no lo manejamos internamente, pero sí somos parte. Todo lo que usamos, este mismo Zoom, cualquier recurso, WhatsApp, cualquier recurso tecnológico, detrás de esos señores, de estas aplicaciones, está toda esta estructura, que es un tema pues que digamos requiere una comprensión profunda, es decir, que podamos ver realmente cómo funciona, pero tú sabes lo interesante de esto, que no hay que ir a un sitio a ver cómo funciona, sino que desde aquí, desde este cuarto donde yo estoy metido, puedo ver cómo funciona esto y bueno, y con la orientación orquestada por Carlos, pues podemos tener mucha claridad de lo que estamos haciendo. Carlos, te felicito por tu aporte. Nos has catalizado esta innovación, en este progreso tecnológico. Me siento muy complacido con tu presentación, con este aporte que vamos a dejar como legado a estas nuevas generaciones y que me gustaría que ustedes lo compartan con sus compañeros, con conocidos, con los estudiantes que se enfrentan a estos nuevos retos de saberes y que de algún modo pues estén claros de lo que les espera en este camino evolutivo de enseñanza tecnológica. Bueno, muchachos, Carlos, muchas gracias. Logramos con éxito la conexión. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted, profe. Yo en verdad estoy muy motivado en este doctorado. Me siento muy bendecido de tener unos compañeros como Edgar, como Virgilio, que tuvo su problema de luz para estar aquí, pero son extraordinarios, Robert, y bueno, con su pedagogía extraordinaria. Muchas gracias. Y quiero cerrar nada más con esto, profesor. Hay un libro en Amazon de un autor que se llama De Marcos, se lo recomiendo, se llama La vía rápida al millonario. Y él habla de los 4 elementos para alcanzar la riqueza rápidamente. Y es increíble. La primera es el sector inmobiliario. La segunda es el desarrollo de software. La segunda. La tercera es la creación de un concepto, de un producto, de una marca, un producto, y un sistema de distribución. Y la cuarta es la creación de contenido. Estamos parados en una mina ilimitada de diamantes para hacer dinero con todo este conocimiento, ¿cierto? Así es, así es. Bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, profe. Gracias a ti. Robert. Saludos. Gracias, Edgar. Feliz noche, que descansen. Gracias. Gracias a todos. Cuídense, salud. Hasta luego. Gracias. Dale, pues. Gracias.